Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias a la organización que confía en un expositor local y que puede charlar un ratito con todos ustedes. Esto va a ser una charla de tipo informal, más que una exposición, o sea que por ahí si alguien tiene alguna duda, si bien vamos a reservar una partecita para el final, para las preguntas, cualquiera que tenga alguna duda, ¿sabes qué? Retumba mucho, ¿no? Pero cualquiera que tenga alguna duda me para y lo vemos en el momento. Ahora es un problema porque pasa la diapositiva, se me complica un poco coordinar las dos manos. Bueno, tengo que pedir disculpas a los que a lo mejor escucharon algo mío ya, pero en realidad me dijeron que teníamos que hablar de perspectivas, y uno cuando recorre el interior y ve en el auditorio y encuentra a la gente, muchas veces estamos pensando que el productor lo viene a escuchar a uno porque quiere saber si va a aumentar la soja o si va a aumentar el maíz, y piensa que el manejar esta información es clave, ¿no? O sea, pero es clave únicamente para conocer y tratar de pegarle al precio justo. O sea, esto es, el productor viene y me dice, ¿va a subir la soja? Si supiera, evidentemente, creo que uno no estaría parado acá. Pero, en definitiva, también coincido que el manejo de la información es clave, es importante que lo tengamos en cuenta. Y Manuel Alvarado Ledesma, en uno de sus comentarios habituales el día 21 de agosto, me dio pie, ¿no? O sea, no solo basta con mirar el clima, mirar el suelo, tenemos que mirar los mercados porque nos dan oportunidades. Y esto de las oportunidades, y con disculpas a los que lo escucharon a lo mejor alguna vez, me hace acordar ese cuento del curita que sale del pueblo, ¿no? Y cuando sale el curita del pueblo encuentra a la monjita haciendo dedo, ¿sí? Entonces la invita a subir amablemente al auto, como corresponde a todo buen cristiano, y la lleva hasta el pueblo siguiente. Cuando la monjita saca la maleta de arriba de las piernas y la pone en el asiento de atrás, deja una rodilla al descubierto, el curita la toca en la rodilla. Para esto la monjita la mira y le dice, Padre, el Salmo 59. Y esta situación se repitió 60 kilómetros. El padre la tocaba y la monjita le decía el Salmo 59. Cuando llegan a destino, le ayuda a bajar la valija. Lo que hace el curita es ir a ver qué decía el Salmo 59. Cuando abre la Biblia se encuentra que dice, continúa intentándolo y llegarás a la gloria. Entonces, muchas veces conocer información es clave, ¿no? Y no tenerla en cuenta nos puede hacer perder excelentes oportunidades. Siempre digo que el productor agropecuario tiene que tener un plan de comercialización. Y este plan de comercialización no empieza ni termina nunca, es continuo, ¿sí? No tengo que esperar tener el silo lleno para empezar a ponerle precio. Ojo, ponerle precio no significa vender, ¿sí? Ya lo vamos a ver con Juan Carlos después, que va a hablar de herramientas, que no es lo mismo vender que ponerle precio a la mercadería. Pero bueno, lo que primero hacemos es el análisis más fácil, el análisis de la información externa. Pero también quiero dejar bien en claro que el productor agropecuario tiene que hacer un análisis exhaustivo de su información interna y de su capacidad financiera y de los momentos de venta y de todas las cosas que van a afectar a su producción y adecuarla con esa información externa. Porque si le quiero pegar únicamente con la información externa es muy probable que me equivoque, que venda en el momento inadecuado, que después no tenga plata para desarmar coberturas o para afrontar a lo que son las diferencias que los mercados a término nos exigen. Haciendo esta salvedad, creo que es importante que empecemos a recapacitar algo. Vamos a tratar dos cultivos de cosecha gruesa, pensando en la próxima campaña, soja y maíz. Con respecto a la soja, algo que se viene dando, ¿sí? Es esto. Hay un cambio de paradigma, un cambio de escenario. La demanda mundial de la soja ha venido cambiando en los últimos años, y tanto ha venido cambiando que la participación de China en las compras ha sido notable. Y que China compre es bueno, pero que China compre también es diferente, ¿sí?
Tuvimos algunos eventos, algunas cuestiones de rechazos de mercaderías, de un montón de cosas que se van perdiendo. Se ha perdido, digamos, calidad institucional a lo mejor en los compradores y se ha ganado mucho en cantidad. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de mercados en donde China esté comprando. ¿Y qué pasa por el lado de la oferta mundial de soja? En el caso de la oferta mundial de soja, tenemos que los principales actores ahora están en otros lugares, ¿sí? En definitiva, va perdiendo la preponderancia de Estados Unidos, que es la línea verde, y Brasil y Argentina se están haciendo cargo de todo lo que es la oferta mundial de soja. Con esta seca que estuvo viviendo Estados Unidos, Brasil ya es el principal exportador mundial de soja. El año pasado Brasil y Argentina exportó más que Brasil, pero ahora, y cuando digo soja, no solo me refiero a soja, poroto, sino que me estoy refiriendo a subproductos también, ¿no? O sea, al combo, a harina, aceite y poroto. Entonces Brasil hoy ya es el principal productor mundial y también el principal exportador de soja. Esto es todo un desafío. Va a haber mucha soja en el mundo que va a estar en manos de los exportadores. Y esto es un tema no menor, ¿sí? O sea, la soja la tienen aquellos que no le hace falta. Por lo tanto, tenemos que ser cautos con el optimismo. De todos modos, hay algo que está traccionando mucho los precios en los últimos tiempos y es todo lo que fue la sequía en el hemisferio norte, que nos está haciendo ver que los stocks finales cada vez son menores. Siempre tenemos menores stocks y estos menores stocks también se relacionan con algo que usamos mucho, que es la relación stock-consumo. ¿Cuántos días de producción o para cuánto nos alcanzan los stocks finales terminada la producción de este periodo? En definitiva, si estamos hablando de aproximadamente un 5%, digamos que si multiplicamos 360 días por un 5%, esas son las reservas terminadas la cosecha de soja que hay en el mundo, para muy poquitos días, ¿no? Esto hace que estemos bastante tensos y preocupados ante algún rechazo ante algún problema de producción, ojalá que no, en el hemisferio sur. Y el que está más comprometido, evidentemente, que es Estados Unidos, ¿sí? Esta línea azul, donde Estados Unidos llega al 4,19, la relación stock-consumo, mientras que si me voy a la global, estamos en 20,78. Ahí la cosa cambia, ¿sí? Pero no demasiado. Vemos que en los últimos tiempos no se han alcanzado a recomponer los stocks. Que China compre el 40% del aceite que consume China es aceite de soja, también es un tema que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto habla de que los mercados evidentemente van a estar mirando constantemente China como el principal comprador de aceite. Si bien las políticas económicas de China están favoreciendo la importación de poroto y no la importación de aceite, la molienda se hace de manera local para poder usar su mano de obra. En definitiva, necesita sí o sí o producto o necesita sí o sí directamente la soja. En el fenómeno este de crecimiento que China tiene, vemos cómo ha ido incrementando el consumo de proteínas. Y este consumo de proteínas que sin cesar crece, ¿no? Entonces muchas veces me preguntan, ¿China va a comprar menos o está disminuyendo las compras chinas? En realidad lo que pasa es que disminuye la tasa de crecimiento de las compras de China, pero nunca disminuye la cantidad que compra China. Sí, o sea, que China compra todos los años un poquito más. ¿Sí? Quizás la tasa de crecimiento de las compras no es tan alta, pero todos los años compra un poquito más. Y este es el fenómeno, ¿no? Como un país pasa de ser, estas líneas que están hacia abajo indican que China antes exportaba soja. ¿Antes cuándo? En el 86 China era exportador de soja. Poquito, pero exportaba, ¿sí?
hoy necesita importar más de 50 millones de toneladas de soja, es decir, hoy necesita importar toda una producción argentina para abastecer el consumo interno, cosa que no es menor. En realidad este gráfico sintetiza todo lo que estábamos hablando, ¿sí? China no puede de ninguna manera hacer frente con su producción, que son las líneas azules, a lo que consume. Y tampoco están creciendo sus reservas estratégicas de producto. O sea, vemos cómo la relación stock-consumo en China también va cayendo. Porque podemos estar tentados a pensar de que China este año no va a comprar porque tiene muchas reservas. Pero no tiene muchas reservas China. Entonces todo apuntaría, ¿sí?, a que los precios en teoría deberían afirmarse con respecto a esto, ¿no? Estados Unidos viene exportando siempre por encima de lo que tiene proyectado, incluso para la campaña nueva está ya muy por encima de los promedios históricos, ¿sí? La línea azul son las exportaciones promedio y la línea roja es cómo arrancó esta campaña con las exportaciones, muy por encima. Con una producción, ¿sí?, no incrementó el área. Estas son las zonas productoras de Estados Unidos de soja y aparte de ser las zonas productoras, coincide casi exactamente con las zonas más secas de Estados Unidos. Evidentemente esto provocó esta abrupta caída en la condición de los cultivos entre bueno y excelente. Vimos cómo se fue derrumbando, ¿sí?, día tras día o semana tras semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos se encarga de informar cuál es la condición de los cultivos y vimos cómo se fue deteriorando la condición, llegando a un 30% únicamente en condiciones de buena y excelente. Si nosotros analizamos con esto que vimos, con estas siembras tempranas, con estos problemas climáticos, empezamos a ver que la tendencia histórica de Estados Unidos era de 28,81 quintales y los números que Luzda dice en el último informe del 10 de agosto, estamos próximos al informe del mes de septiembre, me indican que son 24 quintales lo que estaría rindiendo la soja en Estados Unidos en promedio. Y la verdad que soy bastante escéptico con esto, no creo que lleguen a los 24, ¿sí? Entonces es algo que realmente nos preocupa. Algunas fotos, ¿sí?, algunas fotos de Estados Unidos que realmente nos preocupan bastante. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a tomar algunas reflexiones y algunas consideraciones. Y sobre que veníamos complicados, hubo una tormenta tropical, un huracán convertido en tormenta tropical, pero que si creíamos que lo iba a salvar con el tema de abundantes lluvias, primero que llegó tarde y segundo que no terminó de salvarlo a los americanos. Tampoco fue tan importante el agua que recibió, no mejoró el monitor de sequía. Y esta es una suba que realmente me hace acordar mucho al año 2008, ¿sí?, a la burbuja inmobiliaria americana. Acá prácticamente repite la misma tendencia la soja, ¿no? O sea, vemos en valores que la soja ha ido creciendo. Esta es la cotización de soja en Estados Unidos, el futuro continuo de soja en Estados Unidos, y vemos que ha crecido muchísimo. Y bueno, y acá la reflexión es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Porque por ahí a lo mejor vemos que si los precios van a seguir afirmándose o qué es lo que está ocurriendo en el mercado, que los precios suben y suben sin cesar. Evidentemente que acá hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es el accionar de los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión, si bien no han llegado a niveles récord, están fuertemente comprados en soja en Estados Unidos. Y esta línea de acá abajo es un indicador de fuerza relativa que generalmente cuando ese indicador supera esta barrera de los 70, ocurren los famosos ajustes técnicos, ¿sí? Estos ajustes técnicos que no son ni más ni menos que la toma de ganancia por parte de los especuladores. Y posiblemente estemos por entrar en alguno de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que hoy los precios otra vez están en alza. Pero
esto no va a ser más que un ajuste técnico, no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que apurar. Quizás tengamos que aprovechar para ir poniéndole piso a nuestra producción, pero cuando digo poniéndole piso es siempre teniendo en cuenta que también tengo que tomar una cobertura al alza, ¿sí? O sea, los precios son buenos, históricamente son buenos, y quizás tenga que aprovecharlos, pero por las dudas le erre, tengo que tomar algún tipo de cobertura al alza. Lo mismo pasa con los precios locales. Los precios locales para la posición cosecha, mayo del 2013, vemos que han tenido una escalada bastante interesante y por ahí, si bien estamos por debajo de lo que son los disponibles, es como para que analicemos si no tenemos que estar haciendo algo ya con respecto a las hojas que tenemos, que ni siquiera le hemos sembrado, pero que tenemos proyectado en nuestro presupuesto financiero hacerlo. Entonces, hay algunas cosas que van a traccionar los precios. Estados Unidos ha vivido el verano más seco y más caluroso de los últimos 55 años. Las cifras de exportación americanas están por encima de todo lo proyectado. Esto es escasez en Estados Unidos donde se forman los precios. Las políticas monetarias americanas, el dólar barato en el mundo, favorece que los precios en dólares crezcan, ¿sí? O sea, hemos visto una recuperación del euro con respecto al dólar en los últimos días. Lo que me preocupa es esto, una salida masiva de los fondos de inversión me puede dejar a mí sin oportunidades. Entonces, digo, 355 es un buen precio, deberíamos empezar a pensar o mirarlo de otra forma. El comportamiento del clima, del tiempo, lo que puede pasar en Sudamérica, ¿sí? Esto también es importante que lo analicemos y que todos los días nosotros estemos mirando, monitoreando qué va a pasar con el clima para saber que las proyecciones que tiene Luzda con respecto a nosotros se cumplan, ¿no? Porque evidentemente no es fácil que en Argentina se hagan 55 millones y 81 millones, como dice Luzda, que se tienen que hacer en Brasil. Esto también puede ser alguna de las variables que pueden ajustar, que el dólar se revalúe. Vemos que en algún momento la crisis que se está dando en Europa, que el dólar se revalúe y los precios otra vez tiendan a entrar, no digo en un canal bajista, pero que perdamos algo del premio que tenemos ahora. Y por último, el riesgo político en Argentina, ¿no? O sea, realmente algo que nos preocupa a todos los productores es que las políticas agropecuarias muchas veces no nos llevan o no nos ayudan demasiado o no son lo que nosotros esperamos, pero llegaron, están con nosotros, nos tenemos que acostumbrar a convivir con ellas y evidentemente que si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Los precios han subido mucho, son buenos precios internacionales, espero un ajuste técnico, que por ahora va a ser un ajuste técnico, pero tengo que tener cuidado que no sea un cambio de tendencia. Tengo miedo, tengo miedo a Estados Unidos, que después de este periodo eleccionario, la verdad que me preocupa el índice de emisión de moneda, los comentarios, el endeudamiento, y la verdad que tengo miedo que Estados Unidos pueda, todavía no terminó de salir de la crisis del 2008, pueda a lo mejor entrar en alguna pequeña crisis que haga que los precios tambaleen un poco. Y por último, la memoria del mercado. Esta mañana revisaba qué pasaba en las grandes subas, ¿sí? Y siempre que hubo una gran suba en el mercado se concluyó con una gran baja en la cosecha futura. Y no digo la futura de mayo nuestra, sino que estoy hablando de noviembre y diciembre del 2013. Pero evidentemente que se va a empezar a pronunciar, a lo mejor si vemos un mercado en baja, lo vamos a empezar a sufrir o a padecer quizás un poquito antes. Por lo tanto, vamos a estar en un mercado extremadamente volátil por fruto de la escasez. Carlos le va a decir que tienen que operar, espero que Juan Carlos no les diga que tenemos que operar con opciones, ¿sí? O que tenemos que tratar de cubrirnos al alza si estamos haciendo ventas. Entonces, esta sería la estrategia. Yo diría, bueno, 3.55 es un buen precio, pongámosle piso a la producción y cubrámonos al alza. Yo soy optimista por naturaleza, como todos los que estamos cerca del campo, ¿no? Entonces, uno dice, uno nunca vende porque piensa que los precios van a subir y muchas veces se equivoca reteniendo.
pero entonces digo, bueno, empecemos a ponerle precio, pero también empecemos a cubrirnos al alza. Algo que también calculé esta mañana era cuánto me puede pagar la exportación. ¿Sí? O sea, digo, bueno, la exportación hoy me podría pagar $407 la soja. ¿Cuánto me la paga hoy? 439,50. ¿Sí? O sea, si me la puede pagar 407, ¿por qué me la paga 439? La respuesta es bien simple. Todo lo que es la industria, ¿sí? Todo lo que es la industria del biodiesel y todo lo que es la industria del aceite y la harina de soja está resignando margen de utilidad y me está dando este hándicap, me está pagando por encima de lo que vale o lo que podría pagar el sector exportador. Y por último, si veo la capacidad teórica de pago para mayo, para la posición de cosecha, veo de que me podría pagar 373,52 y me paga 355, o sea, me está pagando $20 casi menos. Y esto no quiere decir que no tenga que vender, sino que esto es una señal de alerta, ¿sí? Tengamos que tener cuidado. O sea, hoy por hoy me están pagando más de lo que me pueden pagar y el futuro me están pagando un poquito menos, ¿sí? Tengo que ser muy cauto, tengo que sí o sí tomar coberturas al alza, porque esos 10 o $20 que están resignando, en algún momento me los van a tener que empezar a pagar. Con respecto al maíz, la situación no es diferente de la soja, ¿sí? Estas son algunas fotos americanas, donde este año apostaba muy fuerte al crecimiento, ¿sí? Implantaron muchas hectáreas y estas muchas hectáreas iban a abastecer una demanda bastante fuerte. Sin embargo, como está, según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la tendencia de 100,80 quintales por hectárea está en 77,5 quintales por hectárea. ¿Sí? Eso es bastante preocupante, ¿no? El índice de condición de cultivos empieza en 500. En 500 sería que todos los cultivos están excelentes. Y esto que estamos viviendo ahora, que es la línea roja, es muy parecido a la línea verde que tuvimos en el año 1988, es una comparación, ¿no? Y casi que este índice me dice que estamos a la mitad, ¿sí? O sea que si vamos del 1 al 10, nuestros cultivos apenas llegan al 5, ¿sí? O sea, apenas aprueban con 5. Esto es lo que dice este gráfico, ¿no? O sea que hablar de una pérdida del 25% todavía me parece optimista y creo que a lo mejor debería ajustar un poquito más. Los stocks finales están bajos. Las exportaciones americanas vienen cayendo, ¿sí? Vienen cayendo por una cuestión lógica. El consumo interno está subiendo y está subiendo básicamente en algo que nos puede sonar familiar a nosotros, que es la producción de etanol. Y acá hay una discusión filosófica si el etanol o si destinar cereales para producir energía es ético o no es ético. Lo que sí tengo bien en claro, ¿sí?, en que este faltante de maíz no es culpa del etanol, sino que es culpa del clima. Al contrario, el etanol fue lo que impulsó que se produzca mucho más en Estados Unidos, ¿sí? El etanol fue lo que hizo incrementar la producción. Si hubiésemos tenido un año bueno en Estados Unidos, esta cuestión ética y esta cuestión filosófica de que si destinamos alimentos a producir energía, no la estaríamos teniendo porque hubiese la cantidad de mercadería suficiente como para que esto no ocurra. Por lo tanto, creo que acá es importante que lo tengamos en claro, ¿no? O sea, destinar todo lo que sea, digamos, alimentos en producir energía, siempre y cuando abastezcamos primero al mercado alimenticio, no tiene nada de malo y sin dudas que no es culpable del hambre en el mundo, sino que el culpable fue este año el clima. Evidentemente que que habla de todo lo que son las producciones semanales de etanol, vemos de que ha caído en Estados Unidos. Y ha caído por una cuestión lógica, ¿no? Aumentan los precios, disminuyen los márgenes. Y por lo tanto, la gente empieza a tratar de gastar menos y van cayendo un poquito lo que es la molienda de maíz en Estados Unidos, pero vamos a ver, o por lo menos hasta ahora,
no se escucha ningún comentario ni por parte de demócratas ni republicanos de tomar alguna medida drástica con racionamientos o algo por el estilo. El racionamiento se va a dar, sin duda, pero va a ser de manera natural. No va a haber maíz, se va a moler menos. Los stock consumos están bajos, ¿sí?, en el mundo. Y este año, otra vez, ¿sí?, veníamos de un 2006-2007 en el cual siempre la producción, en definitiva, excedía un poquito el consumo, ¿sí? Pero ahora estamos otra vez en una situación donde, en el mejor de los casos, la producción no va a alcanzar a todo lo que tenemos proyectado consumir. Y con reservas bajas, los precios evidentemente van a bajar. Perdón, van a subir. Las exportaciones argentinas, bastante optimistas, 19 millones para el maíz proyectado por el USDA. Tengámoslo en cuenta, Argentina está en condiciones de ser el segundo exportador a nivel mundial de maíz. Tengamos en claro que todo lo que es cereales, donde se produce, se consume. Es muy poco el comercio de cereales a nivel internacional. No así en el caso de las oleaginosas, que es muy grande. Entonces, que Argentina no exporte estos 19 es un motivo de preocupación para el mundo y por ahí los precios internacionales pueden mejorar y mejorar bastante. Y este es el mismo gráfico que habíamos visto de la soja, pero para el maíz. No encontré en la historia una suba del 60% en tan poco tiempo como esta. ¿Sí? Busqué y no encontré en la historia una suba del 60% del valor del maíz en tan poco tiempo. ¿Sí? O sea, cómo pasamos de 500 centavos por bushel a 800 centavos por bushel en poco tiempo y que no entraba ni en la cabeza del más optimista. Esto, como decía un viejo profe, nunca los árboles crecen hasta el cielo, ¿no? Entonces, tengamos que verlo con mucho cuidado. Estamos muy por encima de los promedios a nivel local y acá tomé la posición de cosecha. Seguramente que no hay ningún productor que guardó maíz, ¿no? ¿Alguien tiene guardado maíz? ¿Alguien tiene guardado maíz? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Qué lástima. ¿Cuál sería una tasa de rentabilidad razonable en dólares para tomar una inversión? Alguien que me diga, ¿con cuánto tomarían una inversión ustedes? El 10, me piden el 10, ¿no? En realidad, si yo veo cuánto es el pase de cosecha, o sea que si yo tengo maíz guardado y lo pudiera pasar a la cosecha del año que viene, el precio del maíz crece en esta variación interanual un 18,93% en dólares. O sea que hoy pasar el maíz de cosecha me gano casi un 19% y si lo anualizo me gano un 29% en dólares, ¿no? O sea, realmente no los quiero inducir al mercado financiero, pero la verdad me indica que tenemos que empezar a ver este tipo de oportunidades en los mercados. Muchas veces nos desprendemos de la mercadería en los momentos inadecuados, ¿no? O sea, deberíamos ir, entregar nuestra mercadería, fijar y hacer una cobertura en el mercado a término vendiendo maíz a 200 y es un negocio excelente. Ojalá siga subiendo, pero esto me está dando una muy buena perspectiva y me está dando una oportunidad de negocio que pocas veces existe. En realidad, maíz, situación escaso, mercado volátil, altamente influenciado por las decisiones de otorgar o no otorgar ROE y con pocos elementos de cobertura, por lo tanto va a ser otra vez donde vamos a tener que priorizar la entrega y quizás usar las herramientas del mercado para poder cubrirnos. Bueno, debo conocer la información, pero no es suficiente. Cada empresa es diferente, por lo tanto cada estrategia es diferente, ¿sí? O sea,